Hoy te voy a desbloquear un miedo nuevo. Y es que hay que tomar en cuenta que la tecnología puede ser una excelente herramienta para la vida diaria, pero también tiene algunos peligros que hay que tomar en cuenta, más o menos como la inteligencia artificial. Todos ya vimos la película de Terminator. Y aparte, hoy está bien de moda el debate sobre si la inteligencia artificial es un riesgo para la humanidad gracias a ChatGPT. Pero ¿sabes qué es lo que me da miedo a mí más que la inteligencia artificial, güey? Son los carros nuevos, porque traen unas características que en serio parece que las sacaron de un episodio de Black Mirror o de una película de terror de Stephen King. Así que vamos a entrarle a los trancazos y voy a tener que empezar con el más light. Y es el más light porque si empiezo con el más duro es muy probable que me desmoneticen o me tumben el video. Así que mejor vamos con uno livianito para que el algoritmo y la raza no se clave tanto y luego ya entrarle a los más horribles. Primero, los carros nuevos cada vez son más difíciles de reparar. Y es que en serio, con el paso del tiempo, conforme han ido evolucionando las tecnologías que se integran a los autos, tal parece que las armadoras o los grandes fabricantes se esmeran muchísimo por hacer que tú no puedas reparar tu propio auto. Y es que te lo prometo, antes los carros venían armados con cosas universales. Podías usar las llaves. Aquí tu problema era si era métrica o si era del sistema inglés. Y fuera de eso no tenías mucho rollo. No había nada de que el tornillo especial para la pichancha del chocanzor que va dentro del sistema que nomás nosotros podemos abrir porque lo sellamos para que nadie lo toque. Eso no existía. Todo eran tornillos, eran tuercas, era cosa de destapar, cosa de que tú le movieras y en el caso de que tu carro ya estuviera viejito, pues las tenías que reparar. Y en el caso de que tu carro ya tuviera algunos años, ya no lo quisieras llevar al servicio de la agencia, pues no tenías ningún problema, tú mismo podías aprender a repararlo o los mismos mecánicos se hacían expertos en ciertas cosas y ellos mismos los reparaban. Pero tal parece que ahora, con la obsolescencia programada, no quieren que le muevas a absolutamente nada. Y para eso usan varias tácticas. Una, ya te la dije, usan herramienta especial. Sí, herramienta diseñada específicamente para hacer muy difícil que la vayas a tener tú o yo. Y de este hay muchos ejemplos, desde cabezas de tornillos especiales o por ejemplo las que se utilizan para sincronizar la distribución, que son bien extrañas y adrede las hacen bien difíciles, o las que más me encantan y las que más nos ponen lata, bloquear los sistemas electrónicos para que nadie pueda ingresar, nadie pueda leer y nadie pueda modificar los parámetros que vienen de fábrica. Ahora, la industria dice que esto es para que no les roben la tecnología, pero mira, güey, huevos, lo que quieren es que tengas que ir a fuerza a arreglarlo con ellos, que esa es la otra. Hacen que el conseguir partes sea muy difícil. En serio, te prometo una cosa, ve a AutoZone, pide una refacción para un carro modelo 2023 y con mucha seguridad, a menos que sea una pieza muy universal como una bujía o algo así, lo más seguro es que te van a decir que no la tienen. Y menos si el carro acaba de cambiar de generación recientemente. Y esto es porque los fabricantes de repuestos tienen contratos con las armadoras que no pueden empezar a vender refacciones por fuera. Todo tiene que ser dentro de la agencia. Entonces tú vas a ir a la agencia y le vas a decir, oye, quiero tal o cual refacción. ¿Y ellos qué crees que te van a decir? Sí la tengo, pero se tarda 3, 4, 5, 6 meses, 10 meses, lo que se les hinche. Y al final te van a obligar a que vayas y hagas el servicio con ellos y es la única manera en la que te pueden tener la refacción a tiempo. Y la última que también ya había mencionado es que ahora muchos componentes vienen sellados, por ejemplo los componentes electrónicos. No puedes cambiarte una resistencia o un diodo, no, te vendo la pieza completa y la pieza completa cuesta un chingo. Y a veces es cosa de un componente bien pequeñito, de un par de dólares. Y la que siempre aplican es, bueno, pues yo me animo, yo la destapo, yo la arreglo, veo si la soluciono a mi riesgo. Sí, gordo, pero vas a perder la garantía. Y ya de ahí es tu rollo. Eso está bien mal. Y las que vienen tan peor. Esta es una de mis favoritas y de las más terroríficas. Los muros de pago. Este es un concepto bien común que empezaron a usar mucho las aplicaciones de los jueguitos pedorros y después se fueron hasta los videojuegos grandes como por ejemplo el Fortnite o el Call of Duty que te venden el pase de batalla. Bueno, pues ahora crees que vas a tener que comprar el pase de batalla para usar tu carro, güey.
Y es que las armadoras están intentando ponerle muros de pago a características que tu carro ya tiene instaladas. Y una muy terrorífica de una de las armadoras que ahorita es de las más populares. Primero, te cobro por usar el CarPlay. Esta la aplicó Ferrari a mediados de los 2000 y para poder conectar tu iPhone al sistema de sonido del Ferrari tenías que pagar una suscripción mensual. Ahora, esto no era que ellos te iban a instalar un componente especial para que se pudiera comunicar. No, el componente ya estaba puesto. Lo único es que no te voy a dejar usarlo hasta que me pagues una mensualidad. Pero dices, oye güey, yo ya compré el carro, ese componente es mío. Y lo más fácil, si esa madre se descompone, ¿la vas a arreglar tú porque es una suscripción o me la vas a cobrar a mí como todo lo demás? Y así como Ferrari le hizo con el Apple CarPlay, muchos otros empezaron a hacer cosas parecidas. BM empieza a cobrar por calefacciones en los asientos. Chevy te atasca huevo el sistema de OnStar. Sí o sí lo tienes que pagar mínimo un año. Muchos te cobran por usar el GPS y el sistema de navegación. Otra vez, no es que le vayan a instalar ese componente a tu carro. Tu carro ya los tiene. Simplemente, si no me pagas, no te dejo usarlos. Y el peor de todos, güey, Tesla. Tesla, en algunos modelos, te vende una batería de rango extendido. Pero la raza se empezó a dar cuenta que esto era puro pedo. No le hacían absolutamente nada a la batería, porque las baterías de los carros que venían con rango extendido y las baterías de los carros que venían sin rango extendido era exactamente el mismo número de parte. Entonces lo único que hacía Tesla es que te cobraba un cacho más por actualizarte el software para que tu batería se pudiera usar en el rango completo. O sea, prácticamente si no pagas no te dejo que la cargues al 100, nomás la cargas al 75. Pero ¿quién crees que pagó esa batería? Yo, güey, ya está puesta en mi carro, yo la quiero usar. Pinches cabrones. Y es que en serio, si le seguimos así, prácticamente vas a tener que pagar el pase de batalla para usar tu carro, como les dije al principio. Que no sería un problema si ese carro fuera en algo así como una renta. Si, oye, pues yo te pago tantos dólares por esto, tantos dólares por esto, tantos dólares por esto, y lo puedo usar todo el mes sin rollos, y a la hora que se friegue algo o a la hora que no lo necesite te lo regreso, pues hace mucho sentido. Pero si primero te lo vendo y luego te cobro para que lo uses, eso sí no se vale, cabrón. La otra, te le instalan chingaderas que ni sabes que tiene. ¿Y a qué tipo de chingaderas me refiero? Bueno, a esas que salen en todas las películas de espionaje. Cámaras ocultas, sensores de velocidad, GPS, cosas que transmiten y recaban tus datos. Así de cabrones están las armadoras nuevas. Y ahora hasta se están confabulando con las aseguradoras, porque las aseguradoras también te piden instalar GPS y van a usar esos GPS para ver tus hábitos de manejo, y depende de tus hábitos de manejo te voy a cobrar diferente prima. Además de eso, con las cámaras que según esto pues son para que veas a tu alrededor, para que en caso de una colisión se grabe, etcétera, etcétera, también la están usando en tu contra. De hecho, hay una demanda ahorita con Tesla de un pelado que le cacharon fotos comprometedoras con la cámara de su Tesla, y esas fotos ya las tenían los equipos de Tesla y ya se las andaban rolando para burlarse del maestro. Esta de hecho fue una noticia que salió en Al Corte, que próximamente va a salir noticiero. Y las peores que ahorita se están patentando son las que van a impedirte que uses ciertas cosas de tu carro si acaso no pagas la mensualidad. Y es que más o menos así haz de cuenta, se te vence la mensualidad y como no pagaste, ¿qué crees? Te voy a quitar el aire acondicionado, güey. Cero aire acondicionado hasta que pagues, y tampoco te voy a dejar bajar los vidrios. Ahora, si te pasas un poquito más de pagar, ¿qué crees? Voy a bloquearte la entrada, tu llave ya no va a servir, y aparte voy a bloquear que puedas encender el auto. Esto no es broma, parece salido de una película de ciencia ficción, pero están trabajando para eso los canijos. La siguiente, y esta tiene que ver con las llaves modernas, que la verdad las llaves modernas que son keyless start, o que no necesitas insertar la llave para prender tu carro, o peor aún, las más nuevas también, que bajas una aplicación en tu cel y con eso ya es tu llave. Esto abre otro miedo, que es
que te roben tu celular o que te hackeen o que te copien la llave. Porque en serio, la otra vez vi un vato en YouTube que con un pinche aparatejo de esos que compras en AliExpress, el vato primero bloquea las señales de tu carro. Entonces tú llegas con tu llave, le picas, no sirve. Pero al mismo tiempo el cabrón está leyendo las señales con otro aparato. Entonces tú le empiezas a picar y el vato ya tiene todo lo que dice tu llave. Te mueves tantito o te vas a tu casa, regresas y de repente ves que tu carro ya no está porque el güey traía una llave perfectamente clonada. Eso está del terror. Y la otra es que pierdas tu celular. Si pierdes tu celular, que esta la hice acordándome mucho de mi primo Jaime, porque mi primo pierde todo. Es que pierdas tu celular. Está toda tu información en el celular. Lo pueden usar para prender el carro, lo pueden usar para saber dónde está. Entonces prácticamente también es más un riesgo que un beneficio. Pero bueno, eso te lo dejo a ti. Y la última y la que me da más miedo y más tristeza es cómo se está destruyendo la cultura que había alrededor de los carros. Antes, nosotros los que nos gustan los carros, nos juntábamos porque disfrutábamos mucho nuestro carro. Quiero ser más rápido, quiero que esté más bonito, quiero que sea una extensión de mi personalidad. Chingao, a veces hasta los consideras como un ser vivo y un miembro de tu familia. Pero ahora, tal parece ser que depende de qué carro manejas, es qué tanta virtud tienes como persona. Y como ejemplo, voy a sacar a los carros eléctricos, que ya estoy harto de que te estén zambutiendo que el carro eléctrico va a salvar al mundo. Tienes que entender que eso no es cierto. Ese es un tema político. Quieren quitar el control de las personas que hacen petróleo por el control de las personas que hacen electricidad, que es un poco más fácil de conseguir para los países que no tienen tantas reservas de petróleo. Y te están tratando de vender la idea de que con los carros eléctricos vas a salvar al mundo. Pero no es cierto, porque la electricidad igual la tienes que producir, generalmente quemando gas o quemando carbón. Además de eso, todos los procesos industriales que están involucrados en la fabricación de carros eléctricos son igual de sucios que los procesos industriales que están relacionados con hacer carros de gasolina. Y otra vez, no es de que yo tenga algo en contra de los carros eléctricos. A mí me gustan, a mí se me hace que si son prácticos para ti y es una buena solución, deberías de conseguir uno, deberías de tenerlo. Pero lo que quiero que cambie es que no está salvando al mundo ni son el futuro. Lo más seguro es que el futuro va a ser parte de los dos. Un poco más de flota de carros eléctricos con también una buena flota de carros de combustible más eficientes. Pero vamos más o menos al mismo punto, que ya depende de lo que manejo, es cuánto valgo. No importa si me gusta o no me gusta. Puede ser que yo odie los Teslas, pero como traigo un Tesla puedo llegar a un círculo social y decir que tengo más valor y que estoy salvando cosas y que me importan ciertas cosas. No mames, güey, ya quítate eso de la cabeza. Disfruta lo que manejas por el simple hecho de que te guste y lo que representa para ti, no lo que represente para los demás. Y pues bueno, espero que no te hayas puesto tu gorrito de papel aluminio y no estés en una esquina llorando por lo que viene, pero parece ser que sí viene. Y aquí lo que realmente a mí me extraña es que ¿dónde fregados está el gobierno, que se supone que es el que nos debe de proteger de que las grandes industrias tomen poder sobre los consumidores? Chingao, parece película de terror, gordo.